que una ponencia es un ejercicio de conversar sobre el grabado. Entonces, para comenzar, les quiero presentar a nuestros invitados. Voy a empezar por Jairo. Jairo Mejía es artista plástico bogotano, graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el año 1974. Sin embargo, su incursión académica comenzó en la Universidad Nacional de Colombia realizando cursos de dibujo, grabado e historia del arte. Luego pasaría a la Universidad de los Andes, donde se interesaría por la pintura, creo, me corriges, gracias a la influencia que tuvo de los maestros Juan Antonio Roda, Santiago Cárdenas y Juan Cárdenas. Fue docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá en el año 1973. En 1996 se traslada a Río Negro y luego a Medellín, donde vive y trabaja desde entonces. Su obra ha sido exhibida en numerosas exposiciones colectivas e individuales, además de ser partícipe en certámenes de gran relevancia, como el 58 Salón de Pintura Joven en 1987 en el Gran Palais de París, y a nivel nacional en el 20º Salón de Artistas Nacionales realizado en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá en 1968, el 9º Salón Nacional del Museo Minuto de Dios de Bogotá en 1970, el Salón de Artistas Jóvenes de 1972 del Museo de la Tertulia en Cali, la Segunda Bienal Americana de Artes Gráficas de 1973 en el Museo de la Tertulia en Cali, el 10º Salón de Arte Joven del Museo de Antioquia en 1979, la Cuarta Bienal de Artes de Medellín en 1983 y el 33º Salón Nacional de Artistas de 1990 realizado en Bogotá. Su obra se encuentra en la carpeta de artes gráficas de ACPA del año 2000. Y podemos encontrar la obra en la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá y del Banco de la República, además de colecciones particulares. Por otro lado, nos acompaña el maestro Armando Montoya. Es artista plástico de la Universidad de Antioquia, graduado en el año 1981, y cuenta con estudios de educación no formal con maestros como Lionel Góngora y Luis Kamitzer, especialmente en fotograbado. En 1995 realizó una pasantía de intercambio cultural entre Colombia y Alemania en Dortmund. Participó y recibió distinciones en los siguientes certámenes a nivel nacional: en el primer Salón de Artes de la Universidad de Antioquia en 1989, donde recibió el primer premio. Asimismo fue invitado al 34 y 35 Salón Nacional de Artistas de los años 1992 y 1994, y en el 2005 fue invitado al segundo Salón de Arte Bidimensional del Premio Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Bogotá. Además de dedicarse a la producción artística, fue docente universitario en el periodo de 1990 hasta el 2018 de la Universidad de Antioquia, y ha sido miembro del grupo de investigación en teoría e historia del arte en la misma universidad. Es coautor de los libros Vázquez, Ceballos y la crítica del arte en Colombia, publicado por la Universidad de Antioquia en el 2008, Instalaciones en el arte antioqueño 1975 al 2010, publicado por la Universidad de Antioquia en el 2011, y Coordenadas, Historias de la Instalación en Colombia, publicado por el MAM en el 2014, Intersecciones, Arte Contemporáneo en Medellín y la Gestión como Mediación del 2021. Recibió la distinción a la excelencia docente en el área de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia en el año 2008 e hizo parte del equipo que representó a Colombia en el Concurso Internacional de Escultura en Nieve del Carnaval de Quebec en Canadá en las ediciones de 1995, 1997 y 1999. Es cofundador y fue director de la Galería Banasta entre el 2009 y 2017 y es curador y líder de las líneas en artes de la Corporación Banasta. Su obra se encuentra en las colecciones de diferentes museos nacionales, donde se destaca el Museo de Arte de Caldas, el Museo Rayo, el MAM y el Mambo en Bogotá, entre otros. Y por último, tengo el gusto de presentar también al maestro Carlos Marín. Es ingeniero mecánico con estudios de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Realizó estudios de artes plásticas en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Posteriormente realizó cursos de grabado en metal en el Museo de Antioquia y en el taller de grabado La Estampa en Medellín. Luego realizó estudios en técnicas pictóricas y acuarela en la Universidad de Antioquia, así como en intervención y ambientación de espacios en la Casa de las Américas de La Habana, Cuba. Adicionalmente estudió serigrafía y técnicas pictóricas en la Da Vinci Escola d'Art de Barcelona.
entre otros numerosos estudios. En 1999 fue partícipe de la residencia en la Casa de las Américas en Cuba y en el año 2020 hizo parte de la residencia del proyecto ACE en Argentina con el proyecto Juntos a la Distancia, MIDO. Ha sido docente de grabado y técnicas alternativas en la Escuela de Artes, Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP, la Universidad El Bosque en Bogotá, tallerista de Urban Sketching en el Centro Cultural Moravia, tallerista de linóleo al taco perdido en la Casa Obeso Mejía del Museo de la Tertulia en Cali, tallerista en técnicas de impresión durante el festival o feria ArtMed en el Museo Maja, entre otros. Es miembro del colectivo de talleres abiertos de Envigado, miembro del colectivo gráfico Casa Tomada, además de ser parte del comité organizador del Encuentro de Artistas Grabadores desde el año 2018 hasta el año 2023. Ha sido merecedor de varios premios y distinciones, de los cuales se destacan el primer premio del Encuentro de Artistas Plásticos de la Zona Centro-Occidental en 1994, el tercer premio de la segunda muestra artística de la Zona Centro-Occidental de 1995, fue seleccionado para el Premio Memoria de la Universidad de Antioquia y finalista en el cuarto Entering into Art. Es fundador y director del taller de grabado Prueba de Estado. Su obra ha sido exhibida en numerosas muestras nacionales e internacionales y puede encontrarse en colecciones públicas como la World Art League en China, la Asociazione Nazionale Incessori Contemporanei de Italia, la Tama Art Institute de Tokio, el Museo de Estampa en Portugal, el Archivo de Grabados de Estampería Quiteña en Ecuador, entre otros. Entonces, con esto pues les doy la bienvenida, maestros, a esta noche de conversación. Y yo les prometí que no les iba a hacer preguntas, pero pues hay que iniciar la charla con una pregunta. Y la pregunta que me parece más interesante en torno a esta exposición es ¿por qué escogieron el grabado? ¿Qué los atrapó del grabado? Y cuéntenos cómo fue esa primera experiencia que los llevó a experimentar con este medio. Bueno, empiezo yo, que soy el que menos experiencia tengo en el grabado. Yo conocí el grabado muy joven antes de entrar a la universidad porque un amigo me dijo que la Universidad Nacional estaban dictando unos cursos de grabado nocturnos en la antigua sede de Bellas Artes. Y fuera de eso, pues dictaban dibujo, historia del arte, todo. Entonces yo fui interesado siempre en el arte. Esa fue mi primera experiencia. Ahí logré hacer 3 grabados. Aprendí algo de dibujo y aprendí mucho de historia del arte. Ahí conocí a Humberto Villagrande, no hablaba español, tocaba traducir todo en italiano. Esa fue la primera experiencia. Ya después, cuando entré a la Universidad de los Andes, no volví a trabajar el grabado, pero después de dejar de encontrarme con Villagrande, me lo encontré allá, porque Roda lo llamó a que montara el taller de grabado. Ahí hice algo, pero lo que más me llamó la atención en esa época fue cómo Roda, el profesor nuestro, se inició en el grabado y se volvió un gran grabador. Era su primera experiencia. Y ahí yo pienso que si uno tiene cosas que decir, no importa el medio, hay que trabajarlo. Y se volvió un gran grabador, tanto que puso su propio taller en su casa, que ese es otro de los problemas que tiene el grabado. O va uno a un taller, algún amigo, o ya talleres establecidos, o le toca comprar prensa y comprar todas las cosas para hacer el grabado, cosa que no es tan fácil. Pero también me llama la atención que es que sobre todo el grabado como tal se despierta una pasión por la técnica, que
que no se presenta en las otras técnicas de las artes gráficas, ni en serigrafía, ni en litografía, ni nada. Fíjate que antes de Goya ya estaban haciendo grabados, conocidos más cerca de nosotros. Goya hizo muchos grabados, Rembrandt también hizo muchos grabados, Picasso tiene como 3000 grabados. Entonces, sí, al conocer esa técnica se despierta una pasión por eso, y las otros medios de artes gráficas no despierta tanto eso. Además, se presta para hacer investigación dentro del grabado. La serigrafía no tanto, ¿no? Es más mecánico, digamos así. La litografía pues tampoco, porque es casi como un dibujo pasado a litografía. Cada grabado se despierta una cantidad de preguntas, de técnicas que puede uno experimentar. Está la punta seca, está el colofón, una cantidad de ácido, todas esas cosas. Entonces me llama la atención. ¿Cuál dirías tú que es esa técnica favorita dentro del grabado? O sea, ¿tienes una técnica favorita con una que te sientas supremamente cómodo practicándolo? No, es que depende de lo que uno quiera decir. O sea, porque está desde la punta seca hasta la tinta. La impresión digital. Sí, entonces eso depende de lo que uno quiera hacer, lo va llevando a la técnica. En tu caso, Armando, ¿cómo fue? Buenas noches para todos. En mi caso, tuve una aproximación al grabado a partir de los cursos obligatorios del programa Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Hice el primer nivel, que era xilografía, linóleo, monotipo, con el profesor Néstor Carlos Martínez, argentino, que llegó a la universidad más o menos en el año 73, 74, no, perdón, casi en el año 75, que yo entré a estudiar, pero llegó. Y posteriormente no tuve clases con el profesor Francisco Valderrama, pero sí lo vi trabajar mucho la colofonia, el agua fuerte y el agua tinta. Incluso me quedaba observándolo algunos pasos y le hacía preguntas que nunca me respondió. Porque en la historia del grabador en Antioquia se encuentran muchas situaciones de esas que los mismos grabadores se las dicen a uno. Pasó con Aníbal Gil, con Francisco Valderrama, mucho más con Pedro Luis Gómez. Pues que se volvían egoístas como en impartir esos conocimientos, por lo menos fuera del aula. ¿Sí? Entonces, coincidió con que uno de mis personajes y profesores, al que quiero mucho, Álvaro Marín, viajó a Italia a hacer un curso con Luis Camisa, un curso de fotografado con Luis Camisa. Coincidió también con el viaje con Julián Posada. A su regreso de Italia, Álvaro entró a dar el curso de agua fuerte, agua tinta, todo eso. Y si bien, pues lo que puedo decir del curso es que mi compañero de estudio fue Jorge Aramillo. Jorge Aramillo y yo aprendimos grabado haciendo las impresiones de las planchas que trajo Álvaro de Italia, haciendo las mismas impresiones de él. Pues nosotros hacíamos las impresiones de las aguatintas, de los aguafuertes que trajo, pero al mismo tiempo hacíamos el trabajo de nosotros. Entonces fue una cosa muy armoniosa. Ese taller de la universidad estaba prácticamente abierto a los estudiantes, pero muy pocos aprovechaban la oportunidad, como nosotros que nos quedábamos trabajando hasta las 10 de la noche. Ese taller era para nosotros, fundamentalmente. Y es una cosa pues muy particular y muy especial, porque posteriormente viajaron a Italia también Luis Fernando Mejía y Ricardo Peláez, que fueron los que fundaron el taller de grabado en Medellín, en el año 83. Ellos viajaron en el 81. Se les unió Ángela posteriormente, y eso fue creciendo. Pero mi experiencia directa es que también cuento esto es porque
yo viajé no a Italia, pero sí a Roldán y Valle y al Museo de la Tertulia a estudiar con Luis Canizza, fotografado. ¿Y cómo fue Y esa experiencia? Y esa experiencia fue fabulosa. Pues de hecho, es una cosa muy particular, que los grabados que yo he hecho, que hoy son reconocidos, son los de esa época. ¿Qué crees que pasó ahí en ese proceso? Porque es muy interesante que estamos hablando del año Del año 83, 84. cuando digamos que las técnicas, Ya me había graduado en la universidad. las técnicas de grabado, pues no sé qué tanto habían avanzado en el proceso de inmersión de nuevas técnicas. Hay una cosa que cuando converso sobre esto del grabado, yo siempre digo, yo pensé que el grabado no tenía absolutamente nada nuevo para aportar. Pero cuando me doy cuenta con Julia Andrea Cadavid, que trabaja lo el grabado no tóxico, yo dije, ¿qué es esto, por Dios? Yo pensé que el grabado ya estaba inventado. Y el grabado no tóxico te abre una cantidad de posibilidades más, muchas. Esos grabados fueron seleccionados para salones nacionales, exposiciones internacionales en las que estuve participando, y después tuve la oportunidad de hacer serigrafía, que yo quiero comentar esto con la serigrafía a partir de las exposiciones de las colecciones de Cartón Colombia, ACPA, es porque si bien esa carpeta es muy importante, yo creo que los artistas invitados, hay un problema de curaduría, un problema de algo, porque invitaban artistas que no eran grabadores. Entonces, ¿en qué terminaba eso? Que le tomaban la fotografía a una pintura y luego la reproducían litográficamente o en fotoserigrafía. A mí me pasó algo parecido, porque me compraron unas pinturas y me compraron la reproducción de esas pinturas en serigrafía. Pero yo me negué a hacer las fotoserigrafías, o hacerlas por medios fotográficos, sino que trabajamos la serigrafía. O sea, te fuiste al origen. Pintando en la tela, pintando en el codalí, revelando las telas, todo el proceso completo. Porque me parecía, pues, hoy en día a veces dice uno, a mí me entrevistaban en esa época y yo decía, el grabador tiene que ser pulcro. Yo hoy pienso lo contrario. El grabador hay que darle todas las vueltas y revelarlo. Yo no tengo misterios con las técnicas. Las técnicas uno las puede aprender muy rápido. Lo importante es qué hace usted después con esa técnica. Se habla del grabado del aguafuerte y casi todos los grabadores tienen anécdotas muy particulares alrededor de eso. Una que es muy conocida es la de Augusto Pentón, que dejaba una plancha en el ácido y de pronto estaba en cine y decía, ay, por madre, dejé la plancha en el ácido, y cuando llegaba la plancha te regala muchas cosas. O sea, los accidentes. Eso es lo que tiene, esos accidentes te regalan muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo en este caso a Elkin Usuba, que es un grabador muy bueno, que trabaja sus planchas de hierro. El hierro, además de actuar con el mordiente, se oxida, y esa oxidación le regala texturas al trabajo. Okay. Entonces, hay unas cosas que se pueden perder. ¿Qué fue lo que me entregó el haber tenido esa relación con Luis Canizza? La parte conceptual, pero además también la aventura de perderle el miedo al trabajo sobre papel. Entonces, yo en esa época hacía muchos trabajos que hacía la impresión sobre el papel, y luego hacía otra impresión sobre papel arrugado, que el mismo grabado, la misma imagen, la imprimía en papel arrugado, la adicionaba al papel, o sea, una imagen reproducida sobre papel regular, otra sobre papel ordinario, pero la montaba y la cosía con máquina de coser, adhería la imagen con máquina de coser. Y otro que después de estar impreso lo destruía con ácido sulfúrico, pues porque tenía relaciones, claro. Un material que se podía destruir, entonces la imagen quedaba muy perfecta y yo decía, esa perfección no va con la imagen, entonces le tiraba, ensayé con muchos ácidos hasta que el ácido sulfúrico no es muy copiado. Entonces, como perderle el miedo a eso, a la técnica, que es una trampa muy particular en los jóvenes, dejarse absorber por la técnica. Porque, como dice Jairo, la técnica te atrae, te atrapa. Que esa es la magia, que tú hablabas en algún momento de la alquimia del grabado. Es que empezando porque uno cuando va a hablar del grabado, a describir una técnica, verbalmente es muy difícil.
porque empezar diciéndole a la gente que la imagen se piensa al revés, o se hace al revés. Pues no se piensa al revés, se hace al revés. Y también se piensa al revés. Entonces eso ya empieza a confundir a la gente. Porque partir de una matriz para hacer una impresión sobre el papel. La matriz tiene la imagen al revés, pero al pasársela al papel, queda al derecho. Pero hoy en día muchas cosas, si no se olvida de cosas, eso contribuye. Y en eso es muy experto el compañero Marín. Aprovechemos que le están dando la palabra a Carlos y cuéntanos cómo fue esa primera experiencia, porque además tú siendo ingeniero y teniendo un bagaje muy distinto inicial, llegas al grabado después de estudiar arte. Entonces, ¿por qué el grabado? Pues bueno, gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Camila, yo soy ingeniero y el grabado en metal es pura metalurgia, corrosión pura. Bueno, no, a ver, yo trabajaba como ingeniero en una compañía 10 horas al día y estudiaba en Bellas Artes por las noches y los sábados, porque no pude acceder a una universidad, que las jornadas de la universidad eran diurnas y yo tenía que trabajar. Entonces yo me metí a Bellas Artes, pero en Bellas Artes no había grabado. De pronto un amigo pintor me invitó, me dijo, hay unos cursos de grabado en la sede alterna del Museo de Antioquia. Entonces, primero, yo pienso que las técnicas lo escogen a uno no escoge las técnicas. Ahí hablaste de unos premios fueron en pintura, y yo digo que yo voy a pintar cuando me jubile, porque yo me enamoré del grabado. Primero fue un gran rechazo en 1990, yo empecé en la sede alterna del Museo de Antioquia, yo trabajaba 5 días, 10 horas en una fábrica todos los días, y estaba haciendo creo que mi 4ª placa de grabado, llevaba ya creo que un año en el Museo de Antioquia, y la profesora era Doría Costa. Le digo yo, Doría, mira este grabado, le falta un momentico más en el ácido, y lo metí en el ácido y se reventó el barniz. Y yo, después de 3 meses, yo cada 8 días, 4 horas, yo tiré el grabado, me olvidé del grabado. Y de pronto, pasados 9 años, yo compartía taller con Ramiro Correa, que en paz descanse, con Bairo Martínez, que es muy conocido aquí en la casa. Que no descansa. Que no descansa. Y en el 99 yo estaba ya pensando en retirarme, en renunciar a mi trabajo, y se acercó un señor de camisa de flores que está sentado aquí a enseñarnos a trabajar linorio al taco perdido, pero él no nos enseñó, él se sentaba a trabajar con nosotros, era un aprender haciendo, y la técnica llegó en un momento distinto de la vida, eso coincidió, digamos, le debo mucho a Armando, de ahí aprendí a dar los talleres de linorio al taco perdido y he divulgado un poco lo que aprendí, aunque no es mi técnica favorita. Yo soy muy enamorado del aguafuerte, pero me gusta enseñarla, ¿no? Y en el 99 tuve la oportunidad de viajar a La Habana a una residencia con Antonio Martorell, y fue definitivo, o sea, fue definitivo. Entonces, ¿te casaste con la lámina de metal? Allá hicimos xilografía, tengo las matrices en el taller, pero llegué con la decisión de hacer grabado, y pues ya me retiré de los hilos, de los trapos, pero llevo desde el 2000 prácticamente sin parar. Hay una cosa que ha surgido en esta conversación y que yo la pensé, y es el tema del accidente. Me acuerdo mucho porque hablamos de la anécdota de Augusto Rendón y me pareció fascinante. ¿Qué accidentes han tenido ustedes que dicen, qué gran accidente, o sea, qué alegría que me haya pasado? Porque digamos que
tú hablabas como del rigor de la técnica y a veces la técnica, digamos que impide que uno cometa accidentes o cometa errores. Pues. ¿Me permitís ahí hablar? Pues para ligar, porque te dije que lo de Cuba fue fundamental. Antonio Martorell hacía parte de una institución que tenía sede en Francia que se llamaba el Instituto del Accidente Feliz. Y sacó un documental, ese documental se estaba filmando en pandemia y está en YouTube en partes, El Accidente Feliz. Entonces, yo creo que todo en el arte y todo en la vida está lleno de accidentes. Lo importante es uno poderlos capitalizar. Para mí, uno de los... se me reventó el barniz. Ese no lo supe capitalizar porque no entendí. Ahí yo tenía mentalidad de ingeniero 100%. Pero digamos, después, un día, recuerdo que yo estaba haciendo un grabado en una plomada de cobre. O sea, me inventé todo un dispositivo para sumergir la plomada, impregnarla, dibujarla, con unas poleitas, todo, y la metía en el ácido, bajaba. Y un día guardé el ácido en un frasco, y el frasco era de tapa de vidrio, entonces, de tapa de metálica, perdón. Cuando un día veo yo qué pasa en ese frasco, y miro yo, los vapores habían corroído la tapa. Entonces cogí la tapita y la pasé por la prensa y qué maravilla, ¿no? Entonces tengo un chincore muy bonito, entonces hay que aprender todo eso que pasa y capitalizarlo. En tu caso. Pues yo tengo muchas cosas que agradecerle al grabado para aprendizaje o entender mejor otras técnicas. Y fundamentalmente el linole o a la plancha tendida. El linole a la plancha tendida, normalmente, pues, o por lo menos aquí en Antioquia, el grupo que trabajábamos mucho el linole, no utilizábamos prensa, sino la presión de la mano, o con la cuchara o el taquito de madera, y al final pasábamos la mano porque cogiera eso. Ese grupo fue muy reconocido, incluso Beatriz González tiene un artículo que sacó el grabado en Colombia entre 1975 y 1990, donde habla del grupo, pero no habla como grupo, porque no teníamos pues una relación directa, sino como personas que trabajaban en la técnica y vivimos una dimensión mucho más allá. Porque ahí entendí yo un poco de la pintura, trabajando el linole, en la pintura trabajar colores oscuros y encima ir iluminando en esa línea. Y lo otro que puedo decir es que en el año 85 tuvimos una relación muy directa con la Escuela Superior de La Habana, en Cuba. Entonces venían muchos cubanos al taller sobre todo de grabado de la Universidad de Antioquia. Y en ellos vinieron unos expertos en colografía. ¿Qué es la colografía? Es una técnica que te permite, a partir de la creación de un aglomerado, pues un pegante muy espeso, añadirle objetos, todo y jugar con eso. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace la impresión en la prensa. Eso te permite, te abre la mentalidad mucho. Es una técnica aditiva. Sí, se le suman materiales y cuando está fresca ese aglomerado. Cuando seca, se vuelve material duro, o sea, se convierte en una plancha que después tú la tintas y te da texturas, te saca la vuelta de los materiales que están ahí. Tienen muchas alternativas. Yo no diría tanto como accidente, sino que uno también estar presto. Pues sí, se presenta el accidente, lo capitaliza, pero estar presto también a ser arriesgado. En tu caso, Jairo, ¿hubo algún feliz accidente? No tuve esa dicha. Todavía estás a tiempo. Porque yo creo que el accidente en la obra de uno es fundamental. Ahora sí se dan cuenta porque ellos hablan mucho de grabado. Yo al comienzo dije que no era el menos indicado para hablar sobre las técnicas. Pero sí me gustaría como pasar a otro tema
que siempre me ha inquietado y se me agudizó más aquí en Medellín. ¿Por qué la gente le tiene tanta desconfianza a la obra en papel? Empezando por el dibujo. Y también no hay un reconocimiento, sobre todo los grabadores, que es lo que más me llama la atención. Y cuando veo un grabado, pues veo una cantidad de cosas, de técnica, de pasión, todo eso. No hay como una educación en donde la gente aprecie realmente lo que es un grabado. Se acostumbró a lo que decía Armando ahora de la obra, sobre todo las serigrafías, que eso sacaban por montones, sobre todo desde el año 80 sobre todo en el año 80 que se convirtió como en moda, yo creo, y eso inundaron el mercado de obra gráfica, pero la mayoría era serigrafía. Y también eran Pues muchas reproducciones de litografía, pintura. no digamos un poquito. O sea, uno, dos, 100. Era una cantidad de serigrafías, entonces todo el mundo se metió a hacer serigrafía y eso era. Pero el problema no era las serigrafías, sino de la forma. No, claro. Solucionaban que ya la técnica se perdía, era tomar una foto de una pintura y después Reproducir. Sí, la culpa no es de la serigrafía. La culpa es de la facilidad que comenzaban a hacer una cantidad de cosas y todo el mundo con eso. Entonces se perdió como también cierto respeto y cierta admiración por eso, ¿no? Y me parece gravísimo. Aquí vender un dibujo o vender una obra gráfica, eso es una osadía, ¿no? Y hay serigrafías que son muy bellas, litografías que son muy bellas, pero sí me llama la atención es como ese prejuicio que hay contra el papel. Yo ahí tengo una anotación que me parece muy bella y de hecho la pongo en el texto de la exposición y es hablar del proceso de la multiplicidad, que de hecho hoy lo hablaba con Carlos y vengo a traer esta cita de la maestra Beatriz González que dice: una de las propiedades del grabado es la multiplicación que permite a partir de una misma imagen obtener muchos originales. Un cuadro pintado por un artista solamente puede existir en un sitio o museo. Un grabado puede existir en varios lugares a la vez y es igualmente original. Y esa precisamente ha sido un reto, ¿no? Y pues uno entra acá vienen y dicen, ¿y esto es una foto? Y uno dice, no. Pero esto no es una original, ¿no? Sí es un original. Entonces me gustaría... Es una copia. Mira que, Sí. mira que eso que lo tocaste ahí clave. Mira que eso que hablaste ahí es de Beatriz González, es de los 80. Sí. Ella ya habla de la originalidad del grabado, pero aquí peyorativamente a la gráfica se le fue tratando o sea, veían es que esta es la copia 10 de 20, no es la copia. O sea, hay que quitar esa palabra copia y yo invito a la gente de eliminar la palabra copia de la gráfica. Es un original múltiple, o sea, hay que quitarle esa condición de copia porque la palabra copia tiene un significado que, o sea, no es bueno. Litográfico industrial. Sí, exacto, no es bueno, ¿cierto? Entonces yo me refiero a la gente como originales múltiples, o sea, usted está haciendo ese concepto de multiplicidad y todos, digamos, independiente de que todos sean hechos por la misma mano, en el mismo taller, el mismo papel, es muy, o sea, todos son diferentes. Hay una cosa que tiene alguna diferencia. Y yo te decía, a mí me gusta el tema de la multiplicidad, pero para hacer cosas distintas con esas matrices, composiciones diferentes, salirme un poco del tema de la edición. Pero en el pasado, esas ediciones que fueron numerosas, yo cuento una anécdota, ya le dije, yo fui ingeniero.
Entonces, en alguna oportunidad voy yo donde un jefe que tuve y estaba viendo un grabado de Luis Fernando Mejía. Y un año antes me di cuenta que los grabados llegaban de regalo y los tiraban a la basura. ¿Sí? Entonces una vez me dio un grabado de Fernando Acosta que salió de una caneca de la basura. Cuando yo vi eso al otro año, un mes antes de diciembre, les dije, si les dan de esas cositas, me las guardan. Entonces, dentro de mi jefe, y estaba viendo un grabado de Luis Fernando Mejía, que lo conservo, y me dice, ingeniero, ¿será que esto paga enmarcarlo? Y yo, pues, no lo enmarque, llévatelo y dame una vía en pelotas tuyas. Y en 3 días tenía yo el 10% de la edición de Luis Fernando Mejía en mi oficina, todas me las regalaron y yo me ocupé de repartirle los otros 2 trabajos a personas que valoraban el arte. Entonces, esas carpetas de regalo indiscriminado y todo eso, y de aguinaldos, todavía se las encuentra uno por ahí tiraditos. Véalo ahí. Pero eso también es muy interesante porque digamos que de alguna manera esa idea del regalo corporativo ha perpetuado la gráfica, Sí, que es también una técnica que de alguna manera las generaciones más recientes han desechado. Entonces yo les quiero preguntar, ¿ustedes cómo ven el panorama de la gráfica en Colombia y sobre todo en el arte contemporáneo? Pues, mira, no es que se haya expandido mucho, pero también me parece muy interesante es que se han creado talleres que antes no existían. Existían 2 o 3, pero es que ahora como que se arman, ¿no? Hay grupos hay más y hay más talleres, y eso me parece muy interesante. Y una cosa es sobre la obra, sobre la copia. Fíjate que en la escultura no se usa el término de copia, sino el múltiple. Y es que, por eso digo, es que es educación. La gente desconoce totalmente la obra gráfica en muchos sentidos. Y por eso también falta comercio, ¿no? Gente que se interese, que tenga, no sé, interés y que haga colección, se hace en pintura, escultura, ¿no? Sí, ¿qué más? No, que yo pienso, como lo dice Carlos, el tener una prensa es fundamental, sobre todo pues para el trabajo. Tener una prensa es fundamental. Y esto lo vimos con Aníbal Gil cuando regresó de Europa. Parece que el único que tenía una prensa de grabado aquí era el maestro Pedro Gómez. Él era egoísta. No la prestaba. No la prestaba. Entonces Aníbal Gil, indagando, se encontró con una máquina de hacer pan, de hacer pasta para el pan, y compró una máquina de esas y la adaptó para hacer el grabado, pues la condicionó para hacer el grabado, porque es prácticamente lo mismo. Solo yo me imagino que las piezas deben ser más resistentes para el grabado, Para que haga más fuerza. sí, para que haga más fuerza y no se reviente. Me imagino que darle una presión a un papel, una presión más daría una de panadería, pero él la adaptó y con eso trabajaron mucho. En esa época, yo entré, cuando empecé a interesarme por el grabado bastante, el problema todavía seguía siendo, estoy hablando de la época terminando la década del 70. Era muy poca la gente que tenía prensa de grabado. Y apareció un ingeniero mecánico, Alberto Restrepo, Sí. el gordo Alberto Restrepo, que se dio a la tarea de hacer esas prensas, porque él mismo hacía sus grabados. Entonces, él construyó una prensa y empezó a ofrecerla. En esa época era Rafael Esteban el que traía prensas, pero creo que era por encargo, algo así, y bastante costoso. Yo tuve una prensa, pero porque tuve la posibilidad de hacerla directamente con un compañero que en esa época trabajaba en las empresas públicas y manejaba el torno vertical, que era un torno gigantesco,
y con el que dice la prensa. Es una prensa que por algunas razones y préstamo, ustedes saben lo que pasa con los préstamos, ¿no? Y va de mano en mano y después... Bueno, cuando son bancarios. Buena aclaración. Sí, y esto me da pie para decir que hoy en día la gente no es tan interesada en hacer una edición completa. La gente tiene cuidado de hacer una o dos copias y en la medida en que lo va demandando, pues tiene la plancha. Yo fui formado para destruir la plancha, para destruir la matriz. Yo hay muchos fotograbados que no tengo matriz, porque siempre le decían a uno, es mejor destruir la plancha para no tener la tentación después de volver a hacer una edición. Hoy eso es, uno lo ve a diestra y siniestra. A diestra y siniestra, la gente guarda las planchas y autoriza una nueva edición. Antes eso era un sacrilegio. Pues es un poco lo que pasaba con la fotografía. La fotografía tiene una edición porque el negativo permitía un número exacto de copias. Hoy en día es muy difícil. Hoy en día muchos grabadores yo creo que se encarretan con la técnica sin importar mucho lo que es la edición. La edición es como que pasa a un segundo plano. Incluso han llegado algunos artistas a utilizar varias matrices cuya obra en exposición es la sumatoria de algunas de las copias, el conjunto. Eso es un poco lo que tú Es lo que hace. haces con tus grabados, ¿no? Es lo que hace. Él hace una copia y va sumando con otra, y una de esas copias la corta, la dobla, la rasga. Claro, pero ahí se convierte en otra obra. Es una cosa, pero es fundamental el proceso de la gráfica. Pero eso que dice Armando es fundamental, o sea, uno en el grabado se tiene que gozar el proceso, es el proceso, o sea, de la experiencia mía, de la placa que se reventó el barniz, y cuando vuelvo yo al grabado, yo aprendí, cuando alguien quiere entrar al taller, lo primero que le digo, porque alguna vez me llegó, cuando estábamos aquí en Manila, llegó un muchacho que era un técnico mecánico y le dio por construir prensas. Yo quiero que usted me enseñe grabado, usted me enseñe grabado. Y yo, pero no es yo quiero que usted me enseñe grabado, yo le hago una prensa, yo le hago una prensa. Y yo no te enseño grabado. No, tenés que levantar el pie del acelerador. En el grabado hay que aprender a levantar el pie del acelerador. La gente quiere, o sea, más hoy en este acelere, la gente quiere ver resultados inmediatos. Y eso en el grabado no existe. Si es monotipo, sí. El resto no existe. Entonces tiene uno que aprender a manejar otros tiempos. Entonces vuelve como un tema de paciencia, de meditación y en últimas de pasión por lo que uno está haciendo. Claro, fundamental. Realmente. Voy a citarte acá porque ¿A mí? Eso pasa en me escultura y todo. Sí, me sí. trae lo que estabas diciendo, algo que encontré y dices, abro paréntesis, a través del grabado he podido explorar la imagen múltiple para utilizarla en diversos contextos. Me interesa jugar con las imágenes y las lecturas a las que pueden invitarnos. ¿Cómo es ese proceso creativo para ustedes cuando se enfrentan al producir una obra gráfica? Pues, la poca experiencia que yo tengo con el grabado, yo hice un boceto, un boceto y lo clavé a la plancha, con alguna de la grande y otra después con Lugo. Lo mismo, y las serigrafías que he hecho y la litografía para Cartón Colombia fue lo mismo. Hice un boceto, pero pensando en la técnica, no pasar una obra mía, oiga, hágame esto en serigrafía, no. Hice el boceto, la obra original, pensando en que era para serigrafía o que era para litografía. Y el grabado, pues, también. Lo que pasa es que el grabado, como tiene más taller, más cocina, en el proceso uno va
agregando cosas que no estaban en el boceto, y eso es muy interesante, ¿no? Y yo creo que siempre debe ser así. Hasta cuando me invitaron a hacer el mural de Bogotá, a todos les pidieron a Rayo, a Grau, una obra y la reprodujeron en los muros, y yo le dije, no, denme las medidas del muro y yo hago un boceto para eso. No me parecía muy... ¿Cómo es en el caso de A ver, ustedes? una cosa particular es que hace muchos años en el Centro Colombo Americano se hizo una exposición de grabado francés, grabadores franceses, con un catálogo muy especial. Leyendo el catálogo, uno se daba cuenta porque describía cada uno de los artistas que estaban participando, describía su proceso de elaboración. Y había unos que decían que empezaban a trabajar pues, tradicionalmente, haciendo un dibujo y le pasan a la plancha, y de la plancha van a la prensa, hacen pruebas y siguen trabajando sobre bocetos y van para hacer una impresión normal. Hay otros donde se decía, empiezo con el dibujo a lápiz y toda la cosa, lo paso al computador, en el computador agrego nuevas formas que me brinda la técnica del computador y todos los programas que tiene el computador para hacer una imagen de impresión digital distinta. Y había otros que procedían al revés, empezaban trabajando la imagen en el computador para terminar en una impresión tradicional, quemando una placa o mordiendo una placa de acero, pero empezaban a bocetear directamente en el computador. Yo hago como las dos. No soy un experto en manejar el computador, pero sí manejo lo que he hecho últimamente, son imágenes que proceso por computador y luego las imprimo digitalmente. Pero hace poco me invitaron a hacer una ilustración para un libro de Luis Fernando Macías. Hice un dibujo y fui donde Julie y le dije, Julie, yo quiero que me des una plancha de estas con su técnica de grabado no tóxico, De fotopolímero. fotopolímero, y se hizo prácticamente fotograbado. Pero era un dibujo. No, yo digamos que en el proceso mío se da de una manera como muy intuitiva. Cuando te conté o les contaba lo de Cuba, este maestro nos enseñaba, o nos enseñó otra cosa, fuera de capitalizar los accidentes, había algo que él lo llamaba el pie forzado. Y el símil que hacía era cuando usted está subiendo una escalera de caracol, usted no puede subir con los pies diferentes, uno tiene que ir acomodando la pisada, la huella, de acuerdo al recorrido que le propone la escalera. Entonces es eso, es dejar que las cosas le hablen a uno, encontrar, digamos, como la voz que le está emanando. Yo juego mucho colocando, digamos, una imagen en la pared o o las voy colocando, digamos, en la cama de la prensa, coloco diferentes placas como la impresión que hay aquí y empiezo a ver qué me están diciendo y las pongo en diálogo. Y de ahí se han generado también, hablaste de los talleres de Envigado, cuando nosotros hicimos algunas exposiciones a las que nos invitaron como colectivo. En ninguna de las exposiciones que tuvimos había un muro que dijera esto es prueba de estado, esto es impreciso, esto es de Unity, esto es talante, sino que nosotros poníamos a dialogar los trabajos de todos. Recuerdo que cuando inauguramos una muestra muy bonita en Jericó en el 2018 y llegó el fotógrafo y me dice, maestro, hágame un favor, párese al lado de su obra, yo le tomo una foto, y yo me paré al lado de una obra mía, tomo una foto, y después le dije a Cristina, ¿y usted se para? Ella está al pie de, ¿cómo así? Y yo, sí, es que todo esto
lo hicimos todo, entonces se posibilita mucho un trabajo colectivo, o sea, tiene una potencia colectiva, de trabajo colectivo muy bonita. En este momento hay varios artistas de aquí de Colombia y de otras partes que estamos participando en la exposición en la Universidad Politécnica de Valencia, que se llama Fragmentos Complementarios, y cada uno de nosotros nos pide una copia en blanco, una clara y una oscura de unas medidas, y se puso a conversar todo eso con trabajos de otras partes, de otras personas, y son ejercicios muy bonitos. Entonces, también del grabado, una de las cosas que me gusta mucho es la potencia de lo colectivo, que lo vimos en su momento en los talleres de Envigado, después lo hemos visto con las 2 exposiciones que hicimos que hemos hecho de Casa Tomada, en Prado, y que se viene otra. Bueno. Tú hablas de una cosa que me parece súper interesante y era una pregunta que yo les tenía, porque recuerdo que cuando ideamos esta charla hablamos de el taller de Luis Ángel Parra. Y la pregunta está formulada de esta manera, pero también te compete a ti, siendo hoy gestor y fundador y director de un talleres. ¿Qué tan importante es la labor que hace el taller de grabado dentro de la producción de la obra? Y entonces, pues yo creo que los 3 tienen experiencias muy distintas desde ese punto de vista. Sí, mira, es muy importante, pero te voy a decir una cosa, aquí los grabadores creo que somos toderos. Sí, aquí somos toderos, aquí digamos, Julie, que la mencionaste ahorita, Julie es Master Print en litografía en el Tamarin, y ellos tienen, o sea, ahorita están montando su taller de litografía, Aníbal Gil le organizó la prensa que era de ella, y va a poder ejercer como alguna cosa, pero digamos, termina uno dibujando la prensa, dibujando la piedra, aplicando el mordiente, después imprimiendo. En cambio, en otras partes, como lo que mencionabas del taller de Luis Ángel Parra, hay maestro impresor, hay maestro grabador, o sea, los oficios dentro del taller están divididos. Los que hemos estado en algunos talleres en otras partes, uno encuentra eso, uno encuentra quién entinta, o sea, quién hace el trabajo sucio, quién hace el trabajo limpio. En las universidades, de pronto en los talleres se posibilita, pero aquí en los talleres particulares encontrar la división del oficio es muy complejo. No sé qué opinas de ahí. No, es que yo no sé cómo llamarlo, pero esos talleres donde hacen ediciones de artistas, eso ya se convirtió como en un negocio. Entonces, existe como una tecnología, ¿no? Entonces, la gente llega y trabaja la plancha, y hay quien entinta y quien la pasa por la prensa, saca la copia, vuelve uno a trabajar la plancha, y ya hacen prácticamente todo. Uno lo que hace es trabajar la plancha. Entonces eso ha cambiado mucho. Antes el grabador hacía absolutamente todo. Pero yo me acuerdo que tú me hablaste de una experiencia con Jan Grandi también, que como yo, no sé si puedo estar confundiendo conversaciones, pero, no estoy confundiendo conversaciones, pero él hablaba que en la charla que dio acá, que el trabajo en el taller de él o sea, involucra también el pensar, no solamente el hacer el trabajo sucio, sino en ayudar a pensar también ese proceso creativo. Entonces, por eso les hacía la pregunta de cómo ven el trabajo del taller. Hay quienes lo hacen muy de manera industrial, como tú lo dices, pero hay otros que sí se involucran un poco más y ayudan a pensarlo. ¿Han tenido esa experiencia? ¿Han visto? ¿Pero a nivel técnico? Técnico porque, por y ejemplo, también creativo. Tiene una técnica increíble. Entonces, él
él va viendo el trabajo de uno y le va sugiriendo qué se debe hacer. Entonces hay unos grabados muy buenos. Pero, no sé, ¿tú qué crees? Yo he pasado por las dos experiencias. Pues hacer mis propios grabados yo mismo, romper, pegar, coser. Bueno, yo no sabía manejar la máquina de coser, pero estaba en Me arrepiento Incluso, de no haber eso lo sigo aprendido haciendo. a coser en máquina. Eso lo sigo haciendo, voy a una modistería, un taller de modistería, llevo papeles, vea, cosema esto de esta manera, se asustan y dicen, no, si se equivoca no importa, eso es lo que me interesa, hago eso. Y el linóleo, cuando trabajaba linóleo, la plancha perdida, trabajé mucho en equipo con Francisco Londoño y Flor María Bot, en la casa de Flor María, teníamos el taller y eso era todos trabajando para todos. O sea, es Planchas, un color, tema de los camaradería. tres. Sí. Entonces yo lo que veo es que en el proceso es muy importante que el artista esté presente, no que deje la imagen y se vaya y después recoge. Pues eso también es válido, no va a poner misterios a eso. Con las serigrafías que estaba describiendo ahora, fue un trabajo que se hizo en el taller de Hugo Zapata, cuando lo tenían en la circular primera en Laureles. Yo iba, pues, partían de una imagen que era la pintura original. Ellos me traían el codalí, yo pintaba sobre el codalí. Hacían una impresión, yo daba el visto bueno, me traían las sedas, yo pintaba sobre la seda, seguían haciendo impresiones y era un proceso que era permanentemente, pero yo estaba ahí diciendo, vamos a hacer esto, esto no, esto. Hay que volver a repetir esto permanentemente. Fue un trabajo bastante muy bonito, compartido con técnicos que manejaban la serigrafía, muy buenos, que eran los hermanos de Hugo Zapata. Y yo estaba al pie, uno más o menos. No voy a decir que yo sé de serigrafía, pero sí conozco los procesos serigráficos, que uno puede decir, no, esto así, esto así. En tu caso, Carlos. No, de que en ese, o sea, en el taller lo digo yo, digamos, como, porque tengo, pues hay grupos, hay asistentes al taller, en el trabajo, tener en un taller que haya una asistencia de un grupo de personas es muy bueno, porque uno ve cómo todo, o sea, el trabajo de uno nutre a los otros, el de los otros nutre al uno. Hay lo que decía ahorita, hay un trabajo de camaradería, ¿sí? O sea, hay cosas que no pasan con la pintura, ni con el dibujo, ni con otras técnicas, ¿no? Y algo que lo hemos mencionado aquí, pero no lo hemos hecho como de una manera explícita, es que siempre, digamos, o sea, listo, el aguafuerte se empezó a utilizar como técnica artística en la Edad Media, pues, no artística, sino para reproducción, pero, y hoy seguimos trabajando cosas de la Edad Media. Entonces, algún artista por allá brasilera decía, no se puede pensar, trabajar el arte hoy con herramientas en la revolución digital, con herramientas de la revolución industrial. Pero ninguna de las cosas que ha aparecido hoy saca los otros procesos. O sea, hoy hay artistas que utilizan ruteadoras de control numérico para hacer placas hilográficas a partir de un diseño hecho en computador y la imprimen como la imprimen los japoneses con la técnica de ukiyo-e, un color así. Entonces, o sea, es utilizar, o sea, todo convive, o sea, las técnicas antiguas se nutren de lo nuevo las enriquece y bueno, es un complemento entre todo. Y yo creo que de los que estamos aquí, Armando es el que se va para todos los talleres a explorar cosas con sus gallos, con sus faunas urbanas y todo eso. Es que lo digo ahí, yo no soy experto en la técnica esto, pero
cómo funciona la técnica y le ayude. Y se trata, digamos, como de uno, el artista estar pendiente también de lo que está pasando y encontrar posibilidades para desarrollar su trabajo, ¿no? Porque los avances tecnológicos no solo son aplicados para la ciencia, ¿no? Sí. Bernardo Salcedo decía que él hacía las obras por teléfono y que cuando iba a recogerlas las encontraba mejor de lo que él pensaba. Eso es fácil. Claro. Pues de hecho, el arte del correo, o sea, hay arte que se hace por correo, que te mandan las instrucciones y tú las debes hacer tal cual como dice. Hablando pues, de lo que tú estás diciendo, de la historia larga que tiene el grabado por detrás y además la amplia aplicabilidad que tiene la técnica. ¿Quiénes son para ustedes los artistas que han marcado la pauta en la producción gráfica en Colombia? Pues indiscutiblemente, ya hemos mencionado algunos. Pero que tú digas como... Giangrandi en la charla que dio, la conversación que tuvo Giangrandi, él dijo, cuando yo llegué a Colombia ya estaban aquí Aníbal Gil, Augusto Rendón, Alipio Jaramillo, claro, todos estos grandes maestros. Yo llegué, ya ellos estaban aquí. Porque es que a veces se entiende Carlos como que la Correa. historia del grabado en Colombia inicia con Giangrandi. Él mismo lo dijo. Estos personajes estaban aquí. ¿Cómo es que se llama el de la silografía muy... Arné Goya, Ese es- Arné Gallo. tiene 90 y pico de años, espérate, ese hombre se llama Quijano, Alfonso Quijano. Alfonso Alfonso Quijano. ¿Qué es más? Sí. Sí, Entonces, le mire, mandamos una- y ahí esos hay que reconocerles mucho el valor, pero hay que reconocerles también a Giangrandi, a Roda, a Augusto Rendón, Leonel Góngora, sí, porque en la década de los 70, que empezaron a aparecer aquí talleres, el taller de artes acostumbró mucho traer a Giangrandi, a Leonel Góngora, a Augusto Rendón, Juan Antonio, A Roda. y a Roda. Esos cuatro personajes, pero también Augusto Rendón pasó por el Museo de Antioquia, pasó por el taller de la universidad, y no pasaron. Pero en muchos de los talleres, mucha gente aprendió grabado con ellos. Y la bondad de Aníbal Gil es haber inaugurado el taller, pues creado el taller de grabado de la Universidad de Antioquia en el año 60, donde formó a muchos de los profesores de grabado hoy en día que todavía han grabado. Hablo particularmente de Ángela María Restrepo, salió de ahí. Entonces, y ahí podríamos mencionar a Yomaira Posada, Doria Costa, Ofelia Restrepo, una cantidad de gente. Pero grabadores hoy, a nivel contemporáneo, me le quito el sombrero a José Antonio Suárez. José Antonio. Para ti, Jairo. Sí. ¿Quién crees tú que ha sido? No, es que eso, Alberto Casas, en la pandemia, que tuvo un programa, que no me acuerdo cómo se llamaba, en todo caso era en la por la tarde, en pandemia, hacía unas entrevistas. En eso entrevistó a Humberto de Grande y lo presentó como el gran iniciador del grabado en Colombia. Y él, cuando pudo hablar, lo primero que hizo fue rectificar lo que iba hablando. Entonces él comenzó a hablar hasta de Andegal, que hacía psicografía, y habían otros. O sea, cuando yo encontré ya muchas cosas, y yo lo llamé a felicitarlo por honesto. Porque si es otra persona, va a sacar pecho de que no, por mí, no, él sí rectificó la cosa y que hizo quedar como regular al detectarlo, eso me gustó. Bueno, yo quiero cerrar con una pregunta que es bastante, bastante personal, pero es, ¿por qué dirían que el grabado es una técnica o un proceso artístico? No lo voy a poner como técnica,
que vale la pena mantener? Yo no soy amigo de esas, de decirle a nadie qué es lo que debía hacer. Hay gente, por ejemplo, en el caso de la cerámica, que pelea mucho que porque en las universidades no se dan cursos de cerámica. Y digo yo, ese es un proceso escultórico, es un problema de la escultura. Entonces, si vamos a tener talleres de cerámica, hay que tener carpintería, hay que tener talleres de soldadura, pues ojalá, sí, pero es un problema escultórico. Entonces, orientarme con la pregunta. Porque diría que el grabado, y lo voy a quitar de la técnica y lo voy a hablar como un proceso artístico. Mire, Luis Camilser dice que él no enseña a pintar ni a dibujar, él enseña a estimular la creatividad y a tratar de encontrar los medios para hacer posible eso que está creando, eso en lo que está creyendo. Entonces yo digo, una idea tiene muchas posibilidades de ser formalizada, llevarla a su formalización total. A veces una idea, un artista persiste en hacerla en pintura y no sale bien, y a lo mejor no era pintura, a lo mejor era fotografía, era el dibujo o era la mezcla de muchas otras. Yo cito un ejemplo cuando me hacen esta pregunta, una chica que se insistía en ser pintora, pero pintura tradicional. Era muy mala pintura tradicional. Hasta que apareció con unas fotocopias y empezó a pintar encima de la fotocopia. Entonces empecé a decirle, sacarle una fotografía a esa pintura, a eso que estás haciendo en la fotocopia, la revelás y seguís pintando sobre la fotografía. Encontró su modo de expresión. Digo que los artistas han pasado a la historia del arte porque encuentran su propio medio de expresión que no es el tradicional, es por alguna cosa lo hace distinto y lo hace ser propio, que es el de este y no el de otro, y por eso pasan a la historia del arte. En tu caso, Carlos. No, yo, o sea, vuelvo como al principio, o sea, son técnicas que lo escogen a uno. En el caso mío particular, el grabado me permite tomar las cosas más pausadamente. Entonces, básicamente por eso me gusta, porque me desacelera. Yo soy muy acelerado y en el grabado uno puede acelerar. Entonces, y vuelvo, todo esto se puede nutrir de tanto lo viejo como o sea, de lo ancestral como de las formas contemporáneas de obtener la imagen o de trabajar en los talleres. O sea, todos vemos todos los días que se están haciendo edificios nuevos, que les ponen unas placas metálicas con unos dibujitos, todo eso es corte láser. Y así como se corta láser, hay grabado láser. Y son muy poquitos, o digo, son no. Sí, son porque yo no lo uso, pero son los que utilizan esas herramientas para su obra, ¿no? Algo vi de un muchacho, Felipe Flores, cuando estaba en la Universidad de Antioquia, que hacía punta seca en acrílico con grabado láser, ¿cierto? Pero son casos que los cuenta uno, son poquitos, falta explorar más. El mismo Giangrandi lo decía en su charla. Sí, es que uno no tiene por qué de alguna manera censurar o mirar con ojos extraños el que la gente esté utilizando las nuevas tecnologías que se están dando hoy. Porque es una impresión digital. Entonces, impresión digital. Cuando apareció el computador y García Márquez escribió la novela El amor en los tiempos del cólera, tal vez. Por computador, todo el mundo decía, pero por computador. Claro, cualquiera. Hoy se está diciendo lo mismo con la inteligencia artificial. O sea, la cosa no es esa, es como uno aprovecha eso. Cuando apareció el computador, que es que ya no tiene sentido pintar al óleo, porque usted en el computador une la tecla que te permite una imagen transformarla al óleo, entonces ya, no, eso no es lo mismo. Pero ¿cómo puedo utilizar yo esa tecla que me da texturas al óleo, la sensación del óleo, para yo hacer otras cosas? Sí,
creo que lo principal ahí es, cuando uno quiere decir algo, haya la técnica, no importa de dónde venga, sea computador, sea pintura, sea grabado, sea una técnica de hace siglos, no importa. Cuando uno quiere decir algo, va a hallar la técnica, ese es el problema. Porque es que mira que no todo va. Cuando Roa comenzó a hacer unas pinturas con temas de los grabados, eso no le salió bien. Y yo tuve el valor de decírselo. Qué pena, pues. Roa, no, porque a mí no me gusta eso. Pues, no sé. Entonces fíjate que no todo se presta porque sí. Mire que ya nos tomó. La necesidad de decir algo atrae la técnica con la cual se pueden expresar. Mire que ya nos estamos metiendo en un terreno que ya no estamos hablando del grabado, sino de creatividad. Pues, ¿cómo alimentarse de algo? Modificar, pues digerirlo, modificarlo y entregarlo transformado. Es eso, y eso se puede dar con el grabado, con la pintura, con la escultura, cualquier cosa. Bueno, yo les agradezco Yo quiero el decir proceso, algo. pero me parece para allá iba. Claro. Bueno, a mí me parece que aquí se está gestando un espacio muy importante que, bueno, que propicia, Augusto, que propicia una reflexión en torno a también qué significa el espacio de ese acto creativo que se formaliza con el grabado, con la técnica gráfica, cualquiera que sea, para lograr tal vez una pregunta que está puesta sobre la mesa, o sea, ¿quién consume el grabado? ¿Quién es el público que realmente dispone de su interés, de su capacidad, de su intelecto, bueno, a cualquier nivel que eso corresponda? En la conferencia con el maestro Giangrandi a mí me quedó una preocupación, valorando mucho todo lo que él planteó y la posibilidad de recrear históricamente ese acontecimiento del grabado en el país, y es porque él varias veces repitió, eso no pasa hoy, o sea, lo que hicimos en aquella época, lo que consolidamos, los talleres, y yo cuando salimos de ello le dije a Armando, yo lamento mucho que no hubiéramos tenido la oportunidad de decirle al maestro Giangrandi todo lo que pasa con el grabado en Medellín. ¿Cuántos talleres hay? ¿Cuánta gestión se hace en torno a este proceso de la acción colectiva, Carlos, a la que hace referencia, que acontece en los talleres en el día a día? Y solo por darle cuenta de los actos que hoy están generándose en estas agendas permanentes, o sea, acaba de pasar la subasta, está esta maravillosa exposición, viene el encuentro de grabadores que ustedes han estado hace mucho rato, viene la exposición que está organizando el Museo de Antioquia, y todo eso tiene un antecedente, que son todos estos actos de producción cotidiana que están generando apuestas por la obra gráfica y por el grabado. Entonces yo sí quiero llamar la atención sobre eso, porque creo que no solamente el análisis desde el acto de la producción, la técnica, el acto creativo, sino la gestión que convoca precisamente un proceso de integrar una acción del tema de lo público y de los públicos. Y yo siento que no lo estamos contando mucho hacia afuera, porque si el maestro Giangrandi viene y nos cuenta esta historia maravillosa, pero de alguna manera ratifica que no se está haciendo nada, yo digo, bueno, ¿dónde estamos? ¿A quién le estamos contando lo que estamos haciendo? ¿O cómo lo estamos contando? ¿O por qué no lo estamos contando? Y aquí nos estamos quedando con Bogotá y Medellín, pero Cali. Claro, Eso. el resto del país. Eso de Giangrandi tiene una explicación muy sencilla, es que Humberto es un hombre de mucha edad, un hombre que tiene más de 80 años, creo. Y Humberto está muy desconectado, pues uno necesariamente por viejo no tiene que desconectarse, ¿cierto? Yo, por ejemplo, intento estar conectado, intento y me doy cuenta de todas estas cosas que están pasando y sé que lo que tú estás diciendo es verdad, y me encanta que una persona joven con su compañera, con Jamie, estén creando espacios para que se hable de esto.
Pero lo de Yangrandi es explicable, él no está conectado con la realidad actual de... No, del pero yo no movimiento lo hago plástico en cuestionando al maestro, sino No, a yo nosotros entiendo, mismos. no lo estamos porque cuestionando, no lo sino estamos explicándonos. haciendo, no lo estamos No es comunicando. preocupante lo de Yangrandi porque es una No, desconexión, no, es una sí, desconexión. Que llames tú la atención si es lo importante. Que es verdad que hay mucho movimiento Sí. en relación a lo que muy Jorge. sabiamente Carlos Marín llamó, que lo utilizamos mucho los corredores de arte y los galeristas cuando calificamos bien la obra gráfica y no hablamos nunca jamás de copias, hablamos de los términos que el maestro dijo, hablamos de originales múltiples. Originales Es una de las Sí, eso mejores también. expresiones que yo he escuchado y he tenido el placer y el acierto de usarla mucho para vender mucha obra gráfica, porque a pesar de esa carrera de que es que en Colombia, que en Medellín no se vende obra gráfica, eso es paja. Nosotros vivimos en buena parte de nuestros ingresos, entraron en buena parte, generalmente entraron por vender obras únicas, de firma y todas estas cosas, pero gran parte de nuestros ingresos lo obtuvimos vendiendo originales múltiples, ¿sí? No copias, sino originales múltiples. Es un lenguaje que hay que generalizar entre los muchachos y entre todas las personas y entre todos los clientes y los coleccionistas. Están comprando originales múltiples. Los que hemos sabido vender hemos utilizado, además de que les agradezco, aprovecho pues porque no pienso volver a coger el micrófono porque yo soy de tiro largo. Agradezco haber aprendido unas frases tan hermosas como esa del accidente feliz. Y me encanta que ustedes estén aquí con tanta sencillez y tanto conocimiento, ligándonos con tanta sabiduría, señores maestros, los tres. Gracias. No sé si alguien quiera hacer una pregunta, quiera hacer una intervención. Dijo ahorita algo Armando y yo pienso que vale la pena, que yo lo digo mucho acá porque pues, he ido varias veces al Museo Rayo y he hecho talleres allá y digamos lo que hizo el Museo Rayo o lo que es al norte del valle, donde en todos los pueblitos al norte del valle mínimo hay un taller de grabado, ¿sí? Y eso se lo debe el arte, o sea, de hecho algunos de los ayudantes de Yangrandi salieron del Museo Rayo. Yo tengo un amigo grabador que un colega le dicen Coco, César Coco García. Él tiene un taller que se llama Taller Acumulaciones en Cali y Coco quiso ser artista plástico. Y cuando él iba para la Universidad Nacional, él iba para Bogotá a presentarse a la Nacional, le dio por entrar a Roldanillo a conocer el Museo Rayo. Y se quedó. Se quedó allá, se quedó viviendo, aprendió allá y nunca fue a la Universidad Nacional, hoy es profesor de la Javeriana. Entonces es para decir que las técnicas lo cogen a uno y que uno de esta vaina se enamora. Y ahí encontró lo que estaba buscando. Bonita. Sí. Bueno, Yo sí tengo. Sí. ¿No le gusta? Pues, para que quede grabado. Con este tema como de las técnicas no tóxicas, como que ya se están volviendo como un poco más recurrentes en la actualidad, como que... Por el medio ambiente. Sí, por el medio ambiente, de algún modo, como que eso de cierta manera como que influye de que en algún modo, en algunas de estas menos tóxicas, presente como una accesibilidad como más fácil en el término de lo monetario. Tipo, pues, yo me puse como a averiguar pues como de algunas como técnicas de agua fuerte menos tóxico y di con una que era de un profesor de la Universidad de Caldas que maneja pues como una técnica de agua fuerte no tóxico y realmente como mirando como
todo ese proceso y, y los materiales de esto es como, el profesor tiene como un canal de YouTube que es, él se llama Jorge Eliezer Rodríguez. Sí, sí. Y es como que uno se pone a contemplar como este tema de los gastos que conlleva un aguafuerte tradicional a este aguafuerte que ofrece este profesor de la Universidad de Caldas, y es como, wow, es como mucho más barato, mucho más asequible, y también es como por este lado de que se habla como de que pronto el círculo de graduados es como que la gente no le sabe dar valor al grabado y esto como en Colombia, pero de pronto es porque de algún modo sucede lo que siempre ha sucedido en la historia del arte, que siempre es como las personas que tienen educación en esto y las que no, que son las que normalmente van a decir, ah, esto es una fotocopia, esto es una fotografía, y es como esa manera como de empezar a ampliar la manera de cómo pueden entrar estas personas que de pronto no tienen como la accesibilidad para comprar una lámina de cobre para hacer aguafuerte, sino como de alguna manera empezar a traer como más gente de una manera más económica, como para que se empiecen a interesar como por este mundo de las gráficas y eso. Del arte. Pero, pues, y de muchas cosas también. tocaste lo del tema de no tóxico, tocaste lo del tema de no tóxico o menos tóxico, pero no entendí, pues digamos, simplemente lo que se hace cuando trabajas en metal, o sea, en el aguafuerte tradicional uno trabaja con ácidos, y aquí hay artistas muy reconocidos que trabajan con ácido, o sea, todo con ácido nítrico, todo, cualquier metal, y físicamente, o sea, las reacciones que se dan químicamente entre un metal y un ácido difieren, o sea, los vapores que se generan son distintos si es zinc, si es hierro, si es cobre. Entonces lo que se hace, digamos, con el grabado menos tóxico que llaman hoy, o sea, menos tóxico es porque se siguen utilizando unas cosas para limpieza, porque todavía sigue gustando más la tinta a base de aceite que las tintas que se lavan con agua, porque hay tintas para aguafuerte que se limpian con agua, que no necesitas aceite para nada. Es que trabajas el aguafuerte, lo haces no con ácido, sino con sales, con mordientes salinos. Entonces, para aluminio trabajas con sulfato de cobre con sal de cocina. Para el cobre hay un mordiente que se llama mordiente de Edimburgo que se prepara con percloruro de hierro y ¿cómo es que se llama y ácido cítrico, ¿sí? Y todo eso es benéfico para el ambiente, tenés muy buenos resultados, pero digamos que cuando empiezan a aparecer otros metales, uno encuentra que a veces los resultados de los mordientes en un metal no son tan buenos en uno con el otro, entonces uno dice, no, aquí sí trabajo sobre zinc, trabajo con nítrico, porque la huella es muy distinta. Entonces todo depende de cómo uno lo quiere, del resultado, de lo que uno quiera, y le corresponde a uno ser responsable con el ambiente, responsable con uno mismo, utilizar los elementos de protección, todas las cosas, y disponer de los productos, neutralizarlos y disponerlos correctamente. Pero todo depende mucho como de lo que uno quiera, ¿cierto? Porque a veces nos metemos en una cosa, es por un tema que se va volviendo, es como, hoy estamos hablando de la sostenibilidad, entonces va volviendo, es una moda. Sí, hoy es el medio ambiente, y hoy todas las instituciones, y todas las instituciones hoy en día apuntan a eso. Sí. Entonces, el grabado de la Universidad de Antioquia, aquí lo puede decir que es el profesor de allá, todas las disposiciones que le ha exigido medio ambiente de la universidad al taller de grabado para que cada vez sea más saludable, no tan tóxico. Sí. Yo tenía una pregunta y más que nada para Carlos, porque lo conozco, pero yo
yo sé que ustedes, los demás profes también, como han trabajado tanto en talleres y también en universidades, y ahora que estamos hablando de la experimentación, ¿en cuál ambiente uno como que se siente más libre para experimentar? Porque a veces siento que la universidad tiene como ciertos tiempos y a veces uno tiene que pedir llaves y todo ese contexto. Pero en un taller uno va y uno dice, profe, quiero hacer esto, y pues como que te dan como las herramientas para uno experimentar, ¿no? O bueno, ese es el concepto mío, pero según ustedes que han tenido más bagaje entre talleres y entre universidades, ¿en cuál ambiente como que uno se siente más libre para experimentar y para probar más cosas y así elaborar su propio trabajo, ¿no? Su manera más fácil de expresarse? Cuando uno sale de la universidad. Es eso que yo digo. Sí. Pero es que en la universidad usted tiene que cumplir con unos programas académicos. Y unos con un pensum, tiempos y unas normas. digamos, Es inevitable. yo me atrevería a decir que un taller que rompió sus esquemas fue el taller de artes, el de Samuel Vázquez, lo manejó Samuel Vázquez, donde trabajaba la gente pintura, escultura, escultura no tanto, pintura, dibujo, grabado, teatro y música incluso. Y todos trabajaban al mismo nivel y se nutrían los unos de los otros. Y muchas obras se trabajaron de manera interdisciplinaria. Y sin horario a veces. Pero esa libertad uno la tiene en su propio taller. Sí. Bueno, afuera. Sí, porque es que si estás en una universidad o en un programa académico de una institución, es porque al matricularte estás aceptando que algo vas a aprovechar de ese programa. Si no, como me tocó decirle a algunos estudiantes, de una manera difícil, es que si vas a seguir haciendo aquí lo mismo que estás haciendo en tu casa, estás perdiendo el tiempo. Quédate en tu casa, porque eso ya lo sabéis, ¿cierto? Uno, en un aprendizaje, en cualquier aprendizaje, uno tiene que estar abierto a recibir información nueva. Yo, por ejemplo, no concebía cuando era profesor que un estudiante se fuera a hacer una pasantía y allá peleara, pues porque él llegó haciendo lo mismo que hacía en la universidad, y ahora te están aportando otras cosas, te están moviendo el mundo. Aprovecha qué es lo que te sirve de ahí después. El Por contexto. eso muchas personas, eso no es una norma, no es una regla. ¿Cuántos estudiantes terminan la carrera y siguen siendo artistas? Pues ¿cuántos que terminan la carrera y siguen siendo artistas? Y esto, el director del Instituto de la Escuela de La Habana, la Escuela Superior de La Habana, en una de sus charlas, porque a él le tocó crear el programa para primaria, crear el programa de artes para secundaria y crear el programa para universitario, nivel universitario. Y a muchos artistas le tocó hacerles el seguimiento desde que estaban en la primaria. Uno de ellos, José Bedia. Entonces él hablaba de José Bedia, como hablaba también de otros, que en su proceso académico eran unos y cuando terminó la carrera desaparecieron. Pues ya como que hicieron todo en el proceso académico, se les acabó. Mientras que otros que fueron del montón salieron de la academia y se dispararon a crear. Eso no tiene una fórmula. Pero también hay Sí. necesidades distintas. Sí, claro, O sea, necesidades que son, distintas, claro. que nacen también desde el proceso. Lógico. Cuento esta anécdota. Nosotros recibimos en la universidad un señor jubilado que llegó con problemas de visión, andaba con un bastón, un problema para el caminar, y lo que uno dijo internamente, ay, ¿qué vamos a hacer con este señor? Yo le digo que el señor puede que su contemporaneidad por edad no iba con los estudiantes regulares, pero académicamente eran contemporáneos. El estudiante, cuando uno le ponía un ejercicio a un estudiante, este señor llegaba con 10 y el estudiante llegaba con 1 o con nada. Entonces era un señor que empezó y nos fuimos dando cuenta que era un señor absolutamente disciplinado, que en su juventud había estudiado arte, pero la necesidad, pues se casó, tuvo hijos, lo obligó a conseguir un trabajo, trabajó en Coltejer, se jubiló, inmediatamente jubiló, entró a la universidad. Este señor
se graduó y lo enviamos al premio, un premio a nivel nacional, que es a nivel nacional de estudiantes avanzados de arte. Otto de Grey. Sí. El Otto de Grey, sí. El Otto Que es de de las universidades. Y después del Otto de Grey lo invitó el Museo de Arte de Caldas a exponer a hacer un individual. Y se graduó con Es honores. que eso no es. El mismo Giangrandi hablaba de esto. ¿Cierto? No, el señor. Bueno, No, era, sí, no era. un señor. Domingo. Sí, que decía pues, Felipe Domingo. hacía la relación de cuántos artistas empezaron cuando tenían 50 años, cuando tenían 60. Bacon, ¿cuántos años tenía cuando comenzó a hacer su obra máxima? Ya era adulto, ¿no? Por el lado de allá. El mismo Monet. Por el lado de allá tienen alguna intervención. Monet era bancario. Bueno, yo les quiero agradecer a todos por haber asistido a mi primer maestro. Gracias por esta noche charladita. Sí, pues, ha sido muy bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias. Y al ambiente que se está generando con este espacio. Hay que divulgar. Hoy salió en Vivir en el Poblado una reseña de la exposición, aprovechando la imagen de un grabado de María de la Paz. Muy chévere. Gracias a todos por asistir y los estaremos invitando a futuros eventos de la galería. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. O sea, devuelve y ya. Hizo que ha guardado. Espero que sí. A confirmar si quieres finalizar el video en vivo, finalizar vivo.